Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus. Bueno, hoy muy contento realmente de tener a alguien que es de alguna manera el gestor de que nosotros estemos acá haciendo Pathfinder 50 Plus. Así es. Estamos con Francisco, o Fran Santolo, más conocido por todos los miembros de la red de Scalable, fundador de Scalable, gran emprendedor, gran persona que ayuda muchísimo a todos, o nos ayuda muchísimo a todos los emprendedores. Bueno, te damos la bienvenida, Fran, realmente contentos de que estés acá, de que nos des este espacio, de que charles con nosotros, y para nosotros es un gusto tenerte en este episodio. Para mí es un honor y una alegría gigante y me da una felicidad inmensa lo que están armando y todo lo que están compartiendo, aportando valor con el podcast. Así que nada, encantado de estar acá. Te queremos agradecer públicamente. Este podcast, como dijo Ale, no existiría de no haber conectado en Scalable. Y hablando de Scalable, Scalable tiene una magia increíble. Y yo quiero saber, Fran, ¿por qué todos estamos tan fascinados cuando entramos y nos conectamos? Que quisiera escuchar a ver cómo vos lo podrías definir. Mirá qué difícil. Siento que obviamente la magia la generan las mismas personas que son parte, ¿no? Y creo que el condimento que hace que sea especial es el hecho de que se generan incentivos para no lastimarnos y para reducir la barrera del miedo y que facilita de alguna manera que personas diversas que no se hubieran acercado se acerquen y co-construyan y creen y se ayuden. Y también ayuda el componente de la metodología como lenguaje. Me parece que tenemos algunas maneras de hablar de los negocios en común que permiten acercarnos y viniendo de ámbitos muy distintos, hacer proyectos juntos, comprendiéndonos. Pero sobre todo lo que hace Scalable es darle lugar a las personas de forma horizontal para que co-creen con ganas de aportar valor y sabiendo que no van a ser lastimadas siempre y cuando no lastimen a nadie. Tal cual. Es lo que estamos haciendo con Alejandro, ¿no? Co-creando este podcast y también visibilizando a nuestros compañeros en sus haceres, en sus emprendimientos, que nos encanta y vamos aprendiendo con cada uno, episodio a episodio. Fran, pero para alguien que no conoce Scalable, ¿cómo definirías el propósito de Scalable? ¿Cuál es el propósito tuyo al haber fundado Scalable y con todo tu equipo que ya lleva años armando esto, ¿no? Sí, hace muchos años yo veo que el mundo va hacia un lugar de individuos poderosos. Ahora se me va a entender mejor, pero con las tecnologías exponenciales creciendo a la velocidad que crecen, la inteligencia artificial es una de ellas, los seres humanos vamos a tener acceso no solo a usarlas, sino a co-crearlas. Esto con ChatGPT y la inteligencia artificial orquestada por lenguaje es la parte de la democratización de esta tecnología, donde todos podemos empezar a interactuar con ella. Y esto mismo va a pasar con la impresión 3D, mismo con nanotecnología, con CRISPR que permite editar el ADN, con cosas muy, muy maravillosas que en la etapa en que nacimos jamás hubiéramos imaginado que podíamos tener algún impacto. Y en esa era de individuos poderosos veo desde siempre que a todos nosotros nos cuesta lo más básico, nos cuesta aceptar la diferencia, nos cuesta hablar con el otro, nos cuesta no lastimarnos. Y un poco mi propósito es habilitar de poder y de herramientas de poder más personas, revalidando un poco esto del poder. El poder debería ser una cosa buena, es la posibilidad de servir a los demás, de cuidar, de devolver. Entonces siento que a veces hay abusos con el poder porque muy poca gente tiene el incentivo a acumular ese poder y hacer ese abuso. Pero en un mundo de individuos más poderosos que sepan coordinarse, co-crear y que tengan esas herramientas de poder para defendernos, podríamos llegar a estar mucho mejor. Entonces, Scalable, a través de la excusa del emprendimiento primero y ahora de la formación y el acompañamiento, genera esta red de personas que por participar de un curso quedan en esta comunidad, crece y se apoya y aprende. Es eso de que dijo Ale del aprendizaje, nosotros aprendemos todos de todos. Los profesores de las nuevas iniciativas siempre son graduados de Scalable que por diferenciales terminan enseñando. Tal cual. Fran, y me quiero ir un poquito más a vos. Y Vamos. quiero saber quién o qué te ha inspirado en convertirte en la persona que sos hoy. Bueno, la verdad,
todos nos convertimos en quienes somos en base a las relaciones y los contactos que vamos estableciendo y las experiencias que tenemos. A mí me marca desde muy chiquito mi mamá. Mi mamá tenía una visión muy clara del futuro en cuanto ella ya en los 80, en los 90 hablaba que el futuro tenía que ver con el conocimiento, con la sensibilidad, con la diversidad, con el cuidado del otro, con la cultura desde el punto de vista de poder entender por qué las personas se manejan como se manejan, tienen rituales de alguna manera como tienen y poder ponerse en el lugar del otro y bueno, ese es un primer gran molde, esa pasión por el aprendizaje que a mí me llega tarde, ¿no? Obviamente como adolescente me resistía a muchísimas de esas cosas, sobre todo lo de tener que estudiar. Después de más grande fui terminando más en ese marco. Mi papá también me influyó muchísimo desde lo que era la computación. Muy chiquito, él era programador y arquitecto y traía computadoras a casa y yo me crié como Soy millennial del último año, pero me crié como un super millennial de los más jóvenes. Y después tuve colegio privado, pero después fui al Nacional de Buenos Aires, que te da una mirada del mundo de mucha independencia, muy joven nada, de las dificultades, eso era bastante difícil. Y posteriormente fui cruzándome profesores, mentores que me moldearon mucho en el trabajo también, algunos jefes que fueron antes, y en las etapas más adultas de mi vida me empiezan a moldear mucho los libros. Empiezo a leer muy tarde, pero con mucha voracidad y realmente me han cambiado mucho. Sobre todo aplicar las cosas de los libros en conjunto con los demás. Y bueno, y cuando empieza la etapa de Scalable somos más de 2000, entonces tengo un poquito de cada uno de ustedes, porque lo lindo de Scalable es que co-creamos la teoría juntos, aprendemos el proceso de hacer posible juntos y cada uno trae cosas nuevas todo el tiempo. Entonces yo trato de sintetizar y volver a compartir lo que aprendo de ustedes. Es una gran habilidad que tenés, Fran, esa, ¿eh? Terrible, y cómo absorbes como esponja los nuevos contenidos y ya es como que siempre estás un paso adelante, te anticipás a lo que se viene. Así que, Y bueno, buenísimo. Fran, un tema que a mí me gusta mucho, que vos traes y te especializás y que de hecho has armado con Scalable, es el tema de networking, ¿no? Del relacionamiento. Y tenés todo un curso específicamente dedicado a esto, pero nos comentás un poco más qué significa para vos el networking. el networking es el arte de construir un capital social. Y capital social es, de alguna manera, tener esa chance de acceder a los talentos, las habilidades, los recursos, los contactos de los demás en ciertas situaciones. Cada uno de nosotros tiene esas cosas y también tiene su poder. Poder es ese poder de hacer, es el poder de influir en ciertos ámbitos. Y todos tenemos también información privada. Sin darnos cuenta, tenemos información que es valiosa, que damos por obvia. Entonces, cuando uno sale de uno y tiene acceso a multiplicar todos esos dones por los dones de los demás, obviamente el resultado es 100% distinto porque todo lo logramos a través de nosotros. Esa definición última es poderosa, todo lo logramos a través de nosotros, o sea, por más que se opongan a nosotros, que nos hagan la vida imposible, que nos lastimen, lo que sea, ese impulso que nos da es el que hace posible. Y como punto de partida, desde el lenguaje hasta cada cosa social que sabemos que nos permite manejarnos para alcanzar logros, todo viene de los demás. Así que nada, eso es un poco la definición. El networking es fundamental y yo lo enseño un poco no transaccional. Creo mucho que ir cultivando esa red, desvelar y dar eso que para uno es pequeño y al otro le hace la diferencia, que surge de la escucha, hace que en el tiempo pasen cosas increíbles que uno no espera. Bueno, y ahí justamente en esas cosas increíbles, ahí quiero ir, Fran. ¿Tenés algún ejemplo para compartir de algo que te haya sorprendido cuando estuviste haciendo networking con alguien? Algo que te haya llevado una sorpresa, grata sorpresa, ¿no? Haciendo networking. Está bueno, lo veo todo el tiempo en la red. Veo que dos personas se cruzan en un curso o se cruzan en una de las reuniones de networking y empiezan a darse hechos uno tras otro que cierran en cosas increíbles. Entonces, siempre hay un ejemplo ahí pasó en nuestro grupo de Facebook, donde una persona dijo, yo tengo una heladera para donar, y la otra persona apareció de la nada, y yo tengo un comedor donde vendría genial esa heladera, y al rato era, ¿y cómo transportamos la heladera? Y nada,
lapso de 20 minutos ya había aparecido la persona que llevaba la heladera y estaban los tres que no se conocían llevando la heladera al hogar y todos festejando y sacándose fotos. Eh, Maravilloso. Pasan cosas así muy mágicas. Lo importante también es tener en cuenta que muchas veces el resultado de un networking así constante se da rápido, pero lo más poderoso del networking se da en el tiempo. A veces construís una relación con una persona, 4, 5, 6, 7 años más tarde, se genera algo increíble. Y muchas veces el networking que uno genera te beneficia de una forma más indirecta. Solo el hecho de que una persona esté hablando bien de vos, o esté diciendo cosas lindas, o esté generando esa energía con otra gente, hace que se te acerque gente que nunca se hubiera acercado. Entonces, yo insisto en salir de lo transaccional y jugar con ese dar, con ese árbol multiplicado. A mí, por ejemplo, ahí contestando también la pregunta, en la participación que tuve en el G20 como orador, que también tuvo que ver con una historia graciosa de networking, luego termino ahí, aparecen 2 o 3 personas que después me reciben en la India, me reciben en Hong Kong, me reciben en distintos lugares y me ayudan a abrir mi empresa y me dan mucho impulso a la historia de Scale, solo por el hecho de haberlos visto ahí y tomado un café en el lugar donde me los encontré después. Entonces nunca sabes, aunque sea de la India la persona, cuánto te vas a volver a cruzar y qué puedes llegar a esperar. Fran, ¿y nos querés compartir esa pregunta que abre puertas a la hora de hacer networking? Que siempre Sí, la sí, decís. yo suelo hacer la pregunta de qué puedo hacer por vos que sea fácil para mí y que te haga una diferencia. Creo que el que sea fácil para mí anima al otro a decírtelo. Tenemos mucho miedo de pedir. Y el que te haga una diferencia no suena gigante. Entonces el otro se anima y ahí pasa algo mágico que es que la persona en general tiene bastante en claro en qué la puedes ayudar y a veces te pide cosas que vos jamás hubieras imaginado. Lo que damos por obvio es lo que más ayuda. Entonces ese pedido abre puertas muy grandes. Fran, y volviendo a un tema más de negocio, ¿no? Más de desarrollo, vos en Vamos. en la formación, bueno, dedicás mucho a lo que es emprendimiento y a una forma de emprender, ¿no? Me gustaría que puedas ampliar un poquito más tu concepto de la forma de emprender financiado o de alguna manera apalancado, para decirlo de otra manera, en tus propios clientes que estás por servir, ¿sí? Y eso es algo muy fuerte en el estilo de Scalable y en toda tu impronta que traes con Scalable. Y es algo que a todos nos convoca, ese estilo y la idea de no financiamiento externo, ¿sí? Al menos inicialmente, bueno, o nunca. Contar un poco más vos, ¿sí? Las nuevas metodologías están en la base, digamos, tienen que ver con salir del planeo, consigo dinero, escucho y veo qué pasa. Esta idea de control del futuro, como si armando un bibliorato lleno de información nosotros pudiéramos saber qué va a pasar. Eso se hacía así, pero históricamente nunca funcionó. Generó bastantes problemas el tema de quedarse rígido con un plan. En base a eso, se sigue repitiendo en el ecosistema de hoy mucho de lo que se hacía antes y el ecosistema emprendedor está armado de una forma que hace creer a los emprendedores que se necesita, por un lado, mucha inversión y por otro lado, la aprobación de una serie de gurús para poder avanzar. Es como crecer en la carrera corporativa, tenés que tener varios case de jefes para ir ascendiendo. Y emprender no puede ser algo más distinto a eso, es todo lo contrario. Siempre vamos a tener que tener las aprobaciones de los demás y siempre un negocio va a ser generar, intercambiar valor con los otros y vas a necesitar que elegir que participen actores y ellos van a tener que querer participar y entonces entra toda la parte del incentivo y los procesos. Pero como emprendedor es uno el que define quiénes van a ser los actores y es uno el que define cómo va a ser ese camino y ese camino no es un camino estándar como en la empresa, como nos hacen creer en el ecosistema de startup, en donde necesito validaciones de otros. El punto principal es el siguiente. El punto principal para salir de esa trampa de la inversión y de las aceleradoras y de tener que ir por el camino tradicional, que a través de contratos te deja muy atrapado en cosas que no querés, es entender por qué y para qué emprendemos. O sea, partir de un propósito, de un objetivo, de una dirección. Veo muchísimos emprendedores que llegan a emprender escapando de algo, pero sin mucha claridad de qué es lo que quieren lograr y para qué. Y partiendo de ese propósito, emprender
es simplemente el proceso de facilitar que un grupo de personas que tienen un dolor o un deseo, que quieren progresar de un cierto lugar a otro lugar deseado, uno pueda facilitar, entender cuál es ese camino y pueda co-crear con ellos las herramientas, las soluciones, los productos para que eso suceda. Hablo de co-crear porque en general esas personas que vamos a apuntar son las que más tienen ese deseo de dolor y en general ya solucionan ese deseo de dolor con un parche, con algo. Y en la escucha de esas personas, la interacción humana con esas personas, uno no solo aprende qué es lo que hay que solucionar, que nadie soluciona, sino va encontrando ideas y co-creando soluciones mejores para hacer el negocio. Algo muy interesante es que no se necesita ni gran tecnología, ni muchísimo dinero, ni nada muy sofisticado. La clave de emprender es encontrar dónde están esas personas y poder hacer un aporte marginal, o sea, un poquito mejor de lo que ya tienen. Eso es condición suficiente para empezar a crecer. Y en el sentido que tenés un grupo de personas que sabés dónde encontrar, que tienen un deseo o un problema importante y que vos se los podés solucionar marginalmente mejor, ¿por qué no estarían esas personas dispuestas a pagar por adelantado? Entonces, jugando con modelos de negocio, es muy sencillo armar con papel, lápiz y palabra y un cafecito con gente. Es muy fácil armar un modelo donde realmente no necesite nada más que encontrar esas personas, ofrecerles la solución o crear esa solución con terceros, recibir el pago de los clientes y luego pagarle a esos terceros. Armar un modelo donde los tiempos estén de forma tal de que uno pueda financiarse con el dinero de aquellos que necesitan nuestra solución. Es un poquito eso de forma resumida lo que hacemos diferente. Buenísimo, Fran. Está claro. Ahora, una consulta que te hago. En algún Vamos. punto, suponte que un emprendimiento avanza bajo este concepto y lo que muchas veces pasa y te dicen y te comentan es, bueno, pero yo necesito escalar. Yo necesito escalar y para escalar necesito inversión. Y salen a buscarla o salgo a buscarla por un pensamiento de que para escalar, una vez que ya probé mi modelo de negocio, necesito dinero y para eso salgo a dar las pruebas, a dar los exámenes que tenga que dar ante los gurús que sean para que inviertan. ¿Esto Hay cómo lo varios ves puntos vos? ahí. Primero, la manera de financiarse para crecer. Imagínense que ustedes tienen la capacidad de poner dinero y saber que eso nos hace crecer. Vamos a meter con un doble clic ahí. No es solo dar parte de nuestra empresa como equity al camino tradicional. Hay muchísimas opciones. Se puede ir por el lado del préstamo, se puede ir por el lado de gastar inversores que sean familia, amigos, que sean ángeles inversores. Hay muchas alternativas. Uno no cae sí o sí en eso. Eso por un lado. Segundo, se confunde mucho qué es esto de escalar, y mismo los VCs y los gurús del ecosistema le dicen escalar a distintas cosas. En general está todo armado para que lo que escale sea la evaluación de la compañía y inflar la evaluación para que cada ronda se ponga más dinero y un día hacer ese éxito a mucha más valuación. La evaluación no tiene mucho que ver con un escalar real. No, a veces no responde a que las ganancias estén creciendo. Y el escalar tiene que ver con que encontré un modelo de negocio que funciona, que es repetible y escalable. Cual repetible quiere decir que lo puedo hacer una y otra vez, y escalable quiere decir que lo puedo llevar a más tamaño, a tomar más mercado. Pero yo encontré un funnel que funciona, y un funnel que funciona es una serie de pasos, un proceso en el cual yo pongo $1 y saco más de $1. Si eso en realidad estuviese funcionando, el hecho de poner $1 y sacar más de $1 hace que esa misma ganancia pueda alimentar el escalar. Ponele que por alguna razón, que los casos son contados con los dedos de una mano, y es mucho decir, donde eso suceda, tenés que probar realmente que es infinito ese funnel. Les doy un ejemplo muy simple. Vos armás un funnel con marketing digital donde $1 te está dando $5. Invertís $100, está buenísimo. Invertís $200, más o menos se mantiene. A veces invertís $500 y ya no da el funnel, porque no hay suficiente público, porque deja de performar la campaña. Cualquiera que hayas hecho eso, inmediatamente se da cuenta que si lo que tenés son billones de dólares o millones de dólares para invertir, la mayoría de las veces no tenés ni idea de qué hacer con ese dinero para que escale, ni es dinero que se pueda aplicar a escalar. La escala no es solo escalar en ese funnel, de que ponés más y trae más dinero, porque vos tenés que proveer el servicio, tenés que hacer la logística, tenés que asegurarte que te aguanten los servidores, etcétera, etcétera.
Escalar a toda velocidad muchas veces es sinónimo de que la empresa se autodestruya. En el ecosistema de VC, como lo que escalan no es ganancia, escalan no es empresa sólida, ese descontrol no pasa nada, porque de última terminan despidiendo 10.000, 15.000 empleados como si no fuera gente, como si fuera aire, como hacen todas las veces. Realmente el tema este es, en mi experiencia, yo no digo que no hay que poner dinero en el momento que tenés una oportunidad de negocios. Es decir, si yo descubrí con mi modelo chiquitito que esto va como piña, que hay mercado, y que si yo fui subiendo la inversión con las ganancias que tenía, sigue creciendo, por supuesto buscaría dinero para poner dinero. Yo no estoy en contra de ese concepto. Lo que está sucediendo en el ecosistema es que en vez de poner, como dice la misma literatura que leen los VCs, el dinero en el momento que la empresa está lista para escalar, se empieza con esto de seed funding, capital semilla, ángeles y familia, bla, bla, bla. Se busca la idea de que desde el minuto uno el emprendedor considere que sin dinero no puede hacer nada. Y justamente es todo lo contrario. Con dinero te equivocás. Con dinero tomas las decisiones que no son. Con dinero no haces el trabajo que hay que hacer, de escucha, de buscar los actores, de buscar el modelo replicable. Entonces, fuera de que te meten con los contratos en un ecosistema que termina perjudicando al emprendedor sin entenderlo, va por el camino de vender una empresa, cuyo propósito tenía que ver con generar algo que haga valor en el mundo, algo que represente algo personal, estamos llevando a los emprendedores a lugares difíciles desde el conocimiento. Porque lo que se termina enseñando para beneficiar que las empresas escalen en valor y que los VCs ganen dinero en cada una de esas rondas, con un fee, no con el éxito de las empresas, es un poco nefasto. O sea, realmente es triste. Está muy claro. ¿Dónde está el mayor desafío para un emprendedor hoy? Bien, el mayor desafío primero es acceder a una formación emprendedora razonable y sin distorsiones. Ese es el primero. El segundo desafío está en la parte humana, en la inteligencia relacional, que nos permite armar red, acercarnos a los actores, hablar con ellos, en la inteligencia emocional, que nos saboteamos todo el tiempo, no sostenemos la mirada del otro, en la del manejo de la ansiedad, de cometer errores brutales. Y ahí sí viene una parte donde en los errores del crecimiento o en los errores de la exploración del startup y en el apuro de dar pasos que no hay que dar, o por falta de metodología, o por tener la metodología y estar ansiosos, muchas veces cometemos errores que requieren dinero para solucionarlos y seguir vivos. Entonces yo hablaba el otro día con alguien de la red que me dice, ¿y no te parece que deberíamos tener mini inversores dentro de la red que nos ayuden? Y yo pensándolo bien, lo que necesita un emprendedor es un seguro. O sea, de que si sigue la metodología y mete la pata y se apura y en vez de hacer un testeo mete plata creyendo que va a funcionar y no funciona, que pueda tener una nueva vida en los videojuegos. Eso me parece interesante. Pero en el momento que vos llegás a la parte de escalar, si llegaste explorándolo solo y sin haberte metido en el circuito, vos estás muy bien. Estamos hablando de una empresa que crece, que gana dinero, donde todo funciona, que se puede ir profesionalizando. Entonces ahí hay tiempo para pensar. Esa idea de escalar a toda velocidad también favorece mucho al esquema de ganancias de los VC, pero escalar a toda velocidad no le beneficia a nadie. No hay ningún apuro. Son muy contadas las veces donde llegar primero vale la pena. La mayoría, yo siempre digo, de las empresas más relevantes que más admiramos no llegaron primeras ni de casualidad a los lugares. Ni Google, ni Facebook, ni nadie llegó primero. Amazon llegó primero con Amazon Web Services, es verdad, tuvo una gran ventaja por eso, pero llegó primero Amazon Web Services vendiendo libros, de casualidad, no es que decidió hay que llegar primero. Entonces, las cosas como nos las cuentan no son, siempre responden a intereses de otros. Bien, Fran, y ahora me voy a vos directamente. Y acá Vamos. voy a traer justamente hoy, en LinkedIn leí una pregunta muy interesante que la propuso Gonzalo Erice, también de la red, coach. Bueno, te voy a traer la pregunta que hoy compartió Gonzalo, y es la siguiente, y a vos como visionario, Fran, ¿qué gran desafío quisieras tener en este momento, más allá de lo que ocurre, de este contexto? Qué difícil la pregunta, se puede interpretar de muchas maneras.
No, la pensaba como elegir tu desafío, ¿no? Ir a eso. No, a mí me atrae, no sé, me atrae dedicarme a buscar maneras de solucionar las injusticias y la pobreza y meterme con temas más sociales. Indirectamente lo hacemos a través de la red, porque muchos de los emprendedores que tenemos son sociales, en general todos aportan un valor genuino y esa es la propuesta, pero me gustaría mucho en este momento que la acción de la empresa Scalable estuviera un poquito más ordenada y más en un crecimiento más claro y menos reinvención para yo ya poder empezar a dedicarme a otras cosas. A lo largo de la empresa yo me creo en esto y enseño la metodología de despedir al fundador, poder delegar opcionalmente en otros para que la empresa deje un legado sin uno. Lo hice 3 veces y las 3 veces tuve que volver atrás. Entonces no creo que no vaya a pasar y buscaremos la manera, pero siempre me da ganas de que eso suceda y yo poder dedicarme más de lleno a usar mi talento para hacer una diferencia más grande. Ahí quiero ir. Vamos, ¿Por dónde va eso, Fran? ¿Qué es eso más grande a lo que te querés dedicar? por ejemplo, la metodología emprendedora que enseñamos, pongamos de ejemplo. Esa metodología la hemos usado con CEOs de multinacionales, súper expertos en negocios, y la hemos utilizado con personas vulnerables, casi sin recursos, que tenían esa pasión o ese don por hacer algún producto o algún servicio, o que habían empezado incipientemente, y es muy transformadora. Yo creo que si a mí me encantaría, lo intenté, me encantaría que tanto para jóvenes como para adultos, que ahora tenemos los dos modelos, que se aplique, que cualquier persona que nazca tenga la chance de pasar por esa formación básica y tener los conceptos principales que les dan libertad a una edad muy joven, posibilidad de cambiar sus vidas. Y existen maneras de hacerlo. Yo me acerqué a gobiernos porque haciéndolo masivamente podemos cobrarlo muy, muy barato y que sea razonable. A futuro podría hacerlo completamente gratuito. El tema es que el negocio que tengo tiene que sostenerse y tengo que buscar otros flujos de ingreso para que pueda sostenerse, para después poder hacerlo gratuito. Tampoco sé si gratuito es la mejor manera, entonces hay que ir buscando betas. Siempre estoy intentando hacerlo de forma indirecta. El valor de nuestro curso principal se redujo 8 veces desde que empezó y yo siempre trato de hacerlo más y más económico. Pero el desafío es alcanzar esa masividad que uno quiere transformar. Puede que venga, vi el ejemplo del curso, puede que venga por el curso, puede que venga por otro lado, pero lo que yo sé es que en la red tenemos infinidad de herramientas para una diferencia y muchos de los miembros lo hacen. Y a mí me gustaría mucho, cada 3, 4 años, las cosas se den de una manera que se pueda estar más volcado a este mundial de lleno y capitalizando la red para hacer una gran diferencia. Se viene postergando, que el camino emprendedor es duro y es algo que quiero transmitir, es súper duro y te golpea de lugares distintos y el mundo cambia muy rápido, entonces hay que ir medio atajando los penales. Fran, y en línea con lo que estás comentando, para los más 50, ¿no? Pathfinders trata de Sí, poner foco en los más 50 y uno de los caminos puede ser emprender. Ahora, ¿qué sí. cosas hay que tener en cuenta para un más 50 que viene ya con una historia distinta y que a lo mejor no emprendió nunca y bueno, decide emprender? ¿Cuáles son las 4 o 5 cosas a las cuales tiene que dedicarle mucha atención y formación también para vos? Yo lo primero que pienso es algo un poco de emprender, lo primero que pienso es que hay que hacer un trabajo y un cambio de sentido de más 50, empezar a sentirse que el mundo está todo por delante y que hay mucho por hacer y que sentirse jóvenes de nuevo. ¿A qué me refiero? El mundo está cambiando de una manera que el trabajo para mí va a volver a los más 50. Las empresas van a empezar a contratar más 50 porque la estructura esta de empresa de repetición y escala responde mucho más al know-how de un más 50 que ya pasó por eso que al de las nuevas generaciones que no encajan directamente con eso. La repetición en un mundo que habilita la innovación y el emprendimiento de forma casi inmediata y ser freelancer y una cosa de crowdsourcing, donde se sienten más cómodos. Entonces, por un lado, el tema de estar actualizados con las herramientas tecnológicas, con inteligencia artificial, dentro de las pasiones que tengan, seguir aprendiendo constantemente, sabiendo que es una nueva etapa que comienza
y que tienen que estar preparados para esta nueva etapa que se va a ir desdoblando. Por otra parte, a la hora de emprender, yo creo que las herramientas metodológicas de emprender y la idea de que lo que hay que hacer es salir de toda la complejidad que nos cuentan y de lo que aprendimos en los negocios anteriores donde trabajamos, y simplemente pensar en dónde encuentro un grupo de personas con un deseo o una necesidad a resolver, sin enfocarme tanto en qué yo sé, qué yo no sé, si soy arquitecto, si soy abogado, si soy economista. Si yo logro encontrar ese grupo de personas a través de tercerizar y pensar un poco en cómo explorarlo, yo tengo un negocio posible. Otra de las opciones muy piolas en la decisión es hacer algún tipo de consultoría, asesoría, mentoría, charlas, coaching, ligado a los conocimientos que yo tengo. Pero mi sensación es que hay que hacer una cosa de corto plazo, de buscar una ocupación, o en empresas que ya están contratando más 50, o como freelancer vendiéndole a esas empresas, o como consultor con ex clientes o ex compañeros o lo que sea. Y en el tiempo aprender sin parar. Y aprender sin parar es esto. Es hacer podcast, escuchar podcast, leer libros, leer audiolibros, a usar las herramientas básicas, Google Drive, Notion, las cosas básicas hay que conocerlas y hacer mucho networking. Ustedes, los más 50, yo soy ahora más 40 y el más 40 la verdad sufre mucho, ya me imagino lo que es el más 50 o el más 40 es duro. Hoy en día siguen siendo la generación que tiene el poder. O sea, tienen acceso a muchísimas cosas. Personas que fueron al colegio con ustedes o personas que compartieron momentos de la vida, hoy día pueden ser presidente de una nación o pueden ser viceministro de quién sabe qué. Entonces, salir de ese rol de yo estoy en la situación que estoy, de esa impotencia que tiene que ver con el mundo viejo, donde todo era jerárquico y escalar paso a paso, y empezar a hacerle llamaditos a las personas que tuvieron otras historias y otros caminos, y ver cómo colaborar, y ver cómo acercarnos, y ver cómo agregar valor, creo que es muy interesante. Siento que desde muchos lados se va a valorizar mucho el más 50. El camino emprendedor es uno, el camino de volver a aportar a las corporaciones de otra manera es otro. Hay un bache donde todavía sufrimos, pero yo capitalizaría ese bache aprendiendo, relacionándome. Fran, ¿y cuál es tu mirada con respecto a la integración de los más 50 con generaciones más jóvenes? ¿Cómo ves cómo es esa mezcla, ese trabajo en equipo? En la práctica, en Scalable, nosotros tenemos diversidad total y funciona maravilloso. Hay padres viviendo con los hijos y también hay sociedades que se arman entre jóvenes de 20 años y personas de 60. Hay que buscar esos espacios donde las generaciones conviven de una forma alineada y donde ven el valor de la otra generación para aportarles. Me refiero a ir a jugar al fútbol, uno de 20 y uno de 60, es el espacio, no sé. Ahora, emprender, ir a un lugar de emprendimiento, ir a un lugar de alguna pasión en común, etcétera, donde la experiencia del más 50 puede favorecer al joven y la novedad y la velocidad y la energía y el conocimiento de lo nuevo del joven puede beneficiar al más 50, hace que realmente, si los incentivos estén bien puestos, eso explote, sea mágico. Y en Scalable intentamos, sí, al principio generar las condiciones para que todos vean que el éxito está en la diferencia y en la colaboración con la diferencia. Entonces es uno de esos lugares. Tienen que haber muchos más. Lo que no hay que hacer es quedarse uno con su grupito y no acercarse a los otros, porque si no la vida se mueve y es como cuando éramos jóvenes, las generaciones anteriores nos decían, estás loco, no te entiendo, eso no es así, estás la. Y hay que salir de esa postura de señalar lo que está bien, lo que está mal, y tratar de poder ponernos en los zapatos de los demás, la mirada, y de ese conocimiento surgen las posibilidades de lograr. Me encanta, me dejas inspirada con Bueno, esto que traes, porque creo absolutamente en esta fusión que va a ser muy power. sí. Fíjense también que los más 50, depende cómo uno haya llegado a esa edad, pero muchos van a tener recursos que los jóvenes no tienen, van a tener experiencia que no tienen, van a tener acceso a personas y lugares que los jóvenes no tienen, van a tener la experiencia de todos los golpes que se dieron que los jóvenes no tienen, y como jóvenes negamos a escuchar la mayoría. Interesante, o si estamos golpeándonos, que alguien nos escuche está bueno. Hay mucho para ofrecer para los dos lados. Sí, Totalmente. lo bueno es tener la capacidad de
de controlar el ego de cada lado, ¿no? Porque el más 50 o los más 50 tenemos el ego de decir, bueno, si yo ya la viví, esta ya la sé, esta ya la conozco. Es decir, salir de esos conceptos porque anulan muchas veces, bueno, está bien, el menos 50 o el de otra generación te puede decir, mira, vos ya lo viviste, pero yo tengo otra visión de la cosa, yo pienso distinto de esto. Y además, bueno, por otro lado, el de menor edad, de otra generación, tiene toda la energía, tiene toda la capacidad que dice, bueno, pero esta persona me va a poder acompañar, va a tener la capacidad de seguirme el ritmo, va a poder llevar adelante lo que yo quiero hacer. Es decir, una serie de prejuicios de ambos lados, De digo, los dos que hay que lados. buscar. Sí, yo ahí insisto que para mí el ego es puro miedo. Es un síntoma de estar muerto de miedo. El ego es un síntoma de estar en el lugar cómodo donde me siento rey. Y el lugar cómodo donde me Está siento bueno. rey es chiquito como una semillita. Si estamos con ego, es como que no nos animamos a crecer nada, estamos quietitos en un lugar. Y el mundo va hacia un lugar donde los que se queden en esa semillita, la semillita se la va a llevar el viento, no va a quedar nada. ¿Quién puede tener ego hoy en un mundo donde ya no hay verdades? ¿Quién puede tener ego hoy donde no hay nada? Tener likes en tu Instagram es lo que te da ego, o tener dinero y una propiedad es lo que te da ego. ¿Qué? No va a valer nada eso en el momento. Van a cambiar todos los códigos de valoración entre personas. Hay que estar muy abierto, muy flexible, con muchas ganas de darse a estar siempre en el punto de partida con mucha humildad. El futuro es de esas personas. Buenísimo, Totalmente de acuerdo. buenísimo. Vamos por eso, Fran. Fran, una pregunta que me interesa, que se la escuché hacer a un periodista, pero me gustaría tener tu opinión. Hoy vos tenés 40 años, Fran, un desarrollo enorme, con tus crecimientos, con tus decrecimientos, con tus nuevos proyectos, con un montón de cosas en el camino que sabemos y vos las comentás. Pero si te encontrás con el Fran de los 25 o 26 cuando arrancaste, ¿qué le dirías? ¿Le dirías algo? ¿Le darías algún consejo en particular? Sí, para mí todo lo que yo voy aprendiendo lo meto en la metodología. Entonces, por ejemplo, cuando le agregué esa manera de chequear y rechequear constantemente si la dirección es la correcta o cambió, eso es lo primero para mí. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué está atándote del pasado que sentís que tenés que revertir? ¿Y el para qué? ¿Realmente vos crees que si lográs esto lo vas a revertir? ¿Y por qué te estás exigiendo lo que te exigís? ¿Por qué crees que tenés que hacer algo tan gigante? ¿Y qué es lo que querés de verdad? ¿Y qué estás dispuesto a perder? ¿Qué es lo que no querés dejar de tener? ¿Y cuáles son los valores que querés sostener? O sea, para mí, pasar tiempo en eso es clave. La otra cosa que le diría es decir a nosotros mismos es que soy valioso, que por ser una persona ya sos valioso, que no tenés que probarle nada a nadie, ni a ti mismo, que no sos ni un inútil, ni sos poco exitoso, ni sos feo, ni sos malo, no hay que probarle nada a nadie, tenés que valorar vos mismo. Le daría un abrazo muy fuerte, me encantaría poder transmitirle confianza. Al final, otra cosa que le diría al yo más joven es que esa esencia que me hacía sufrir porque era incomprendida, y nada más tenía que hacer por suerte como hice y resistir. Pasa que ese resistir que hice me hizo sufrir un montón. Si yo hubiera tenido el conocimiento de que era un resistir que tenía sentido, en vez de sentirme un loquito por resistir, y me lo hubiera pasado mucho mejor. Entonces creo que pensando en los jóvenes y pensando en los seres humanos, tenemos que de alguna manera garantizar que la gente tenga una base de amor, una base de respeto, una base de cuidado, una base de no hacerles sentir que somos nuestros logros. Eso de los logros es un doble filo. Yo enseño cómo hacerlo, cómo lograr cosas, mi charla TED es sobre cómo lograr cosas, pero si no partís de la dirección, el propósito y le pones límites a lo que querés alcanzar, y tratás de entender por qué tiene tan pocos límites lo que querés alcanzar, terminás metido en el logro por el logro mismo y se te va la vida y no disfrutaste nada. Por eso, lo abrazaría mucho al pichón y le diría que él sabe que vale, no lo entiende del todo los demás, sufre mucho, pero que el tiempo lo va a revalidar y que tranquilo y disfrute tu edad. Estaba Qué siempre bueno, Lisa qué bueno. adelante. Me encantó, me encantó lo del abrazo también. Necesitaba un gran abrazo de ese chico pobre.
Qué mejor manera que cerrar, digamos, este hermoso episodio con todas estas preguntas que nos regalás, Fran. Gracias. Es muy generoso de tu parte y creo que Eh, todos los que nos están escuchando se van a beneficiar un montón con cada pregunta que trajiste, con cada planteo y con esto que vos te regalaste a vos mismo también, ¿no? A ese Fran de 25, que puede ser el 25 de cada uno de todos nosotros. Así Exacto, porque que, yo tendría que hacer eso mismo, mi yo del futuro, mi yo del presente con mi yo de hoy. Todo el tiempo nos tenemos que volver a abrazar, volver a perdonar, volver a tratar de aprender y tomárnoslo con calma. Hacemos lo mejor que podemos. Hay una cosa que yo valoro mucho, Fran, de vos, y es tu parte, que lo valoré desde la primera vez que escuché el video donde hablas sobre la humanidad, sobre el futuro, y donde me enganché con el curso para hacer el curso de emprendimiento e innovación, que es la calidad humana y la apertura a la conexión y conexión con los otros. La verdad, valoro muchísimo y te agradezco muchísimo también que nos des este tiempo tuyo. No, Sabemos de tu Gabriel, no, generosidad, no, pero encanta. sabemos de tu generosidad, pero para nosotros es de mucho valor poder tenerte acá y poder amplificar en la medida que podamos a algunas otras personas que no conocen la red. Si bien lo hacemos en lo Bueno, individual, la red de Scalable, bueno, poder conocerte desde otro lugar con algunas otras preguntas, para nosotros, sé que para Ale también, es de valor yo y es saben otra que los forma de quiero mucho conectar. y que son dos personas extraordinarias y que me suman a las redes infinito, así que yo siempre estoy agradecido. Con eso que vos traías, para mí la mayor virtud humana es la bondad, la más difícil, que no es una virtud que te toca o no te toca. Hay que hacerla todos los días y distinto con cada persona. Y requiere mucha sofisticación poder ser bueno con los demás y poder no equivocarte y poder aprender y pedir perdón y volver a empezar y cada caso hacerlo distinto. Y creo que es una virtud muy desvalorizada en cuanto a, no hay mérito de la bondad, salvo que algunos ejemplos que tenemos de personas que fueron de un altruismo maravilloso, no es una cosa que se pondera tanto. Y para mí es lo primero, si las personas apostáramos a ser más buenas, el mundo sería extremadamente mejor en todos los sentidos. Pero el mayor valor lo terminamos llevando cuando entregamos, cuando damos esa cosa de bondad, el mayor valor nos lo estamos llevando nosotros, ¿no? Me Todos. parece, Claro, se lo lleva la persona. Después, obviamente, es la consecuencia en el otro, pero hay un primer valor de sentimiento interno que pasa a ser de uno. Este podcast con Ale que creamos, en principio está para la entrega, para entregar a otros lo que vamos viviendo nosotros, al mismo tiempo de lo que vamos viviendo nosotros. Y eso tiene un valor para nosotros, que lo hablamos con Ale, muy fuerte. Y es eso que vos hablas mucho de entregar. Yo creo que gran parte de la comunidad tiene la capacidad de dar, de tomar esos cafés virtuales. bueno, Fran, qué placer tenerte y qué gusto decirte a vos, mirándote, gracias porque esto no hubiera sido posible de no haber estado en la red que vos generaste, que vos fundaste y de la magia, como vuelvo a insistir, que tiene esta maravillosa red y la metodología, que gracias por recordarnos nuevamente, volverla a traer día a día, porque hay que seguir testeándola, hay que seguir poniendo en práctica. Y bueno, y lo más lindo que tenemos es esa conexión humana, ¿no? Que se genera. muchísimas gracias a ustedes, la verdad el mérito y lo que están generando es maravilloso y lo hacen desde el día uno en las redes, muy halagado, yo soy el que está agradecido de todo lo que logran y todo lo que hacen, así que muchas gracias, y sobre todo por promover la red, que es nuestra, vivimos en todos. Así es. Bueno, Fran, placer total, Es un realmente. placer enorme, genios. Bueno, nos vamos despidiendo de este hermoso episodio con mucho valor. Fran, ¿algo más que quieras decir a todas las personas que nos Sí, están escuchando? en base a las preguntas que me hicieron, me queda resonando esto de sean auténticos con ustedes mismos, ustedes mismas. Es lo más importante. La vida pasa rápido y cuando uno mira hacia atrás, lo que queda es lo que hicimos y cómo cuidamos a los demás y cómo estamos y los resultados pierden fuerza. Lo que importa es esas relaciones y lo que sentimos de lo que hicimos. Gracias, Fran. Y yo quiero aportar que lo más importante está por venir.
¿sí? Eso. La mirada de que es importante todo lo que hicimos, pero que, bueno, para todos, creo, y más para los más 50, pensar en ese mindset que hablaste vos, de que lo más importante está por venir. Tenemos bastante para hacer y para aportar en el camino. Así que, gracias, Fran, un placer. Bien. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Hasta la próxima.